Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con las estampas que nos deja el primer año del Congreso, que termina hoy sus sesiones ordinarias. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 20 de junio. Hoy concluye el primer año de sesiones ordinarias del Congreso, el primero en la historia reciente con una coalición de gobierno de izquierda y con una representación más amplia del país. Hay más mujeres, hay más afros, hay más jóvenes, hay influenciadores y, obvio, hay líderes de maquinaria. Tuvimos estampas particulares: 2 ministros de la política en un año, 2 presidentes del Senado en el mismo periodo, 2 formas de negociación entre Palacio y el Congreso, y no faltaron los escándalos, las renuncias y las detenciones. Y tampoco faltaron las normas aprobadas, las polémicas en las reformas y una que otra oportunidad perdida para apuestas transformadoras. Hoy revisamos lo bueno, lo malo y lo feo que dejó este primer año y las claves de lo que será el próximo periodo, que arranca en un mes. Gerson Ortiz vuelve a la cocina política para hablar de lo que a ambos más nos gusta, la fauna en el Congreso. ¿Qué más, Gerson? Welcome to house, Tatiana. Buenos días. El lema, el primer año en el Congreso es del gobierno. ¿Sí se cumplió este periodo que acaba hoy? ¿Se podría decir que hubo una luna de miel entre Palacio y el Legislativo? Hubo luna de miel con crisis de divorcio en la mitad, ¿no? Tatiana, al principio del año legislativo el gobierno se anotó con la tributaria, que es la plata. Sí. Evacuó el plan de desarrollo, que son las líneas bases del gobierno con el que va a estar los próximos 4 años. Y comenzó a darle trámite a las reformas sociales, que son su verdadera prioridad en este periodo legislativo: salud, laboral y pensional. Y pues la crisis de divorcio que hubo en la mitad fue porque el papá de esta relación, o sea, el presidente Petro, pues mandó a todo el carajo, porque peleó con los aliados de la coalición del gobierno, y eso representó la cuota inicial de la crisis ministerial, que ya va por 10 ministros y vienen más. Y como los ministros son los que ponen la cara en el Congreso, atienden a los congresistas, reciben las hojas de vida y todo eso, pues también se generó un choque con los congresistas y una especie de trancón legislativo. Sí. Al final, pues no alcanzó el tiempo para tanta cosa y tanto proyecto, y nos vamos a ir a extras, tin, tin, tin. Y ahí van a entrar la edición presupuestal, que es para ver en qué nos gastamos la tributaria, la ley de diputados para corregir un errorcito del gobierno de Iván Duque con esa ley, y otros proyectos que pronto se conocerán. En el llamado Congreso del Cambio hubo un cambio clave, y fue la forma en que Palacio negoció con los partidos los votos de cada proyecto. De hablar con las cabezas pasó al uno al uno. ¿Qué tan bien le fue con eso? Sí, fue en 2 tiempos, en 2 momentos, en 2 estrategias. Petro pasó de invitar a César Gaviria, a Efraín Cepeda y a Dylan Toro, las cabezas de los partidos, a la Casa de Nariño a tomar tinto y demás, y darles un ministerio a cada uno, a reventarle los partidos por dentro. Sí. ¿Sí? Y eso implicó claramente no solo dividir la foto oficial de la coalición, se rompió en pedacitos, sino también cambiar un ministro del Interior y meter a uno más chuspero, que le metió al acelerador, como Luis Fernando Velasco, a esta nueva estrategia, que es la negociación directamente 1 a 1 con los congresistas. Y eso, más que nada, Tatiana, está funcionando para poder evacuar las reformas sociales de las comisiones donde hay menos congresistas. Porque el plan A, recuerde usted, era ya tener listas las reformas, haberla firmado con parafernalia en Casa Nariño y demás. Esta semana, sí. Pero apenas nos quedamos en comisiones para la laboral y la pensional, y en segundo debate para salud. Y en medio de la tormenta, la crisis y los escándalos para el gobierno, pues llegar hasta acá es una especie de victoria. Sí, llegaron vivos al menos. Sí, y coleando. Y una victoria que en todo caso pues se da en medio de muchos ruidos, ¿no? La investigación a 17 congresistas liberales por el escándalo de las hojas de vida del Fondo Nacional del Ahorro, la suspensión de congresistas conservadores como Jorge Quevedo, y hasta de Cambio Radical, que son de oposición, por presuntamente darle un guiñito y ayudarle al gobierno y demás. Y eso hace que hoy ese avance con esa estrategia de Velasco pues no esté tan asegurada para el segundo semestre, cuando las reformas pues ya entren a sus puntos más álgidos, es decir, las plenarias. Con el piano encima de que hay elecciones regionales y los congresistas van a estar más en regiones que en los pasillos del Capitolio. Haciendo campaña. El sacudón de este periodo fue la salida abrupta de Roy Barreras de la presidencia del Senado. ¿Qué lecciones, Gerson, dejó eso dentro del Congreso? El honorable ciudadano senador. Sí, se fue la voz cantante, el que ponía el orden en el Senado, salía a apagar los incendios cuando la coalición aún existía. Aunque mantener aceitada esa coalición, pues Tatiana bien lo sabe, no era tarea de él, porque él no sé qué pone los puestos, no es el maneja ministro. El computador. Roy sí trataba de calmar a los partidos y tener a la oposición a ras. Pero su salida, más que en la interna de la relación Congreso-Gobierno, sí dejó el antecedente, o el precedente mejor, de la disciplina de los partidos, porque el fallo del Consejo de Estado que lo sacó ratifica la tesis de que las curules son de los partidos y no de los congresistas, y entonces el que se ponga de terco, chao. Y esto es muy importante en este nuevo Congreso,
que se está estirando entre dos tensiones, ¿no? ¿Cuáles? La del gobierno de pescar votos graneados y la de los partidos de amarrar esos votos a través de sanciones, ley de bancadas y amenazas de disciplina de perro. Una de las cosas buenas que deja este Congreso son esos proyectos que muestran una generación diferente que está en estas curules. Me refiero a los proyectos que estaban estancados durante años y pasaron de una forma muy sencilla en este periodo. Arranquemos por decir que este Congreso tiene varias particularidades, ¿no? 2 de cada 3 congresistas son nuevos. Tanto Senado como Cámara se inclinaron más a la izquierda, pues por el triunfo del Pacto Histórico y de la Alianza Verde y la derrota de los tradicionales. Y es el Congreso que tiene la participación más alta de mujeres en toda la historia, con casi el 30%. Gracias, ¿no? Pues... Pero ya casi llegamos a la paridad. Estas cifras ayudan a explicar el por qué, por ejemplo, pasó rapidísimo la ratificación del Acuerdo de Escazú, que se cayó 2 veces con Duque, y aquí pasó en 3 meses. También explica que haya salido el proyecto que reconoce a los campesinos como sujetos de derecho, importantísimo porque así los campesinos adquieren unos derechos especiales como los tienen los indígenas y los afros. Sí. Pasó la jurisdicción agraria que Duque había mandado al archivo. Sí. Esta vez salió viva, coleando y con acuerdos inclusive con la oposición. Y hay otras iniciativas que salieron adelante que no son tan mediáticos, pero representan muchos avances. Sí. Por ejemplo, la paridad de género para acceder a cargos públicos pasamos del 30% al 50%. Eso aplica para ministerios, secretarías, mejor dicho, instancias de decisión desde lo local hasta lo nacional. Pasó matrícula cero, también tuvo luz verde, garantiza financiación, acceso a educación superior para los estudiantes de bajos recursos, entre otras muchas más. En contraste, se mantienen estas viejas formas de hacer política que obviamente siguen existiendo y que vimos este año. Congreso sin silla vacía, Tatiana, no es Congreso. De acuerdo. Y en este Congreso no se demoraron nada. El Partido Liberal le dio la bala a Mario Castaño, quien se hizo elegir en medio de escándalos judiciales de corrupción, igual Senado, ganó, pero no se pudo posesionar porque lo capturaron y ya lo condenaron. Sí. También tuvimos la histórica gestión de Rodolfo Hernández por el Estatuto de Oposición. Se aburrió, dijo que era un Messi y pues se fue para Santander. Y también, Congreso sin el usted no sabe quién soy yo. Pues no existe. Capítulo Alex Flores, borracho en Cartagena. Entonces se acaba este primer año, que era el del gobierno, según este lema que siempre circula dentro del Congreso. El 20 de julio arranca el segundo año, que es el del denominado Año del Congreso. ¿Qué vamos a ver de acá en un mes? Como diría el senador Ariel Ávila, 3 cosas. La primero vamos a ver si se van a respetar los acuerdos para las mesas directivas. Si sí, la presidencia del Senado es para los verdes y Angélica Lozano tiene puntos ganados ahí. Y en la Cámara sería para los liberales petristas, en este caso Andrés Calle. La segunda cosa que vamos a ver es qué va a pasar con el Contralor. Si Carlos Rodríguez pierde su pelea jurídica que lleva en tutela, pues debe hacerse un nuevo concurso y lo deben dejar montado entre Alexander López, que sale, y Angélica Lozano, si llega. Y la tercera cosa para hacerle seguimiento es cómo va a caminar el Congreso en medio de unas elecciones regionales, porque el gobierno va a insistir con las reformas a la salud, pensional, laboral, ya anunció la de educación también, y porque los congresistas deben estar en correrías impulsando sus candidatos a gobernaciones y alcaldías. Será chévere entonces ver cómo funciona ese quórum. Pero pues recuerde usted que ya les quitaron un mes de vacaciones, entonces van a trabajar más juiciosos. Desde febrero. Pues Gerson, gracias por pasar por acá y pronto volvemos para ver la polla de cómo nos sale este ajedrez político. Gracias, Tatiana, por la invitación. Esta semana quedamos atentas al remate de las sesiones extras, al comportamiento del dólar, los desarrollos de los casos de chuzadas y robo de plata que envuelven al gobierno y la confirmación de más candidaturas en las regionales. Todo esto y mucho más en nuestra página, las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.